¿Cómo funciona el precio de la luz en España? Te lo cuento en menos de un minuto. Para empezar, aproximadamente en el precio de la luz solo el 35% de la factura corresponde a tu consumo. El resto son impuestos, el peaje, que es el coste de llevar la electricidad a tu casa, la potencia contratada y otros cargos que el gobierno te obliga a pagar. El caso es que el precio de tu consumo, es decir, ese 35%, se calcula de la siguiente manera. Cada día se estima la demanda de energía del día siguiente y se saca subasta para ver quién la produce a menor precio. Las eléctricas, que son las que producen la energía, ofrecen primero energía producida a través de energías renovables, que son las más baratas. Después energía nuclear, que también es barata, aunque un poco menos. Después energías fósiles como la térmica, que ya son más caras. Y por último energía producida con gas natural, que sale súper cara. El problema es que en vez de pagar cada energía a su precio, toda la energía costará lo que ha costado la energía más cara producida, es decir, normalmente la de gas natural. Por tanto, sí, estamos pagando a precio de energía de gas natural toda la energía que producimos por otras vías mucho más baratas. ¿Y por qué? Pues simplemente porque el sistema se diseñó así. Hemos empezado con un vídeo que nos explica, pues eso, ¿no? La subida del kilovatio hora, el precio, cómo funciona, etc. Es verdad que yo creo que por mucho que te lo expliquen, a todos nos tiene la misma sensación de que la luz sale caro, ¿vale? Y estamos todo el día, apaga luces, apaga luces. Y resulta que el señor ha querido compararnos con la luz y con la sal. Y yo creo que ya no hace falta decir nada más para introducir nuestro programa de hoy, ¿vale? La semana pasada estábamos con las bienaventuranzas, pues vamos a seguir con el Sermón de la Montaña y obviamente podéis imaginar cuáles son los dos temas de los que nos ha hablado hoy el Evangelio. Hemos cambiado de lugar, estamos en el Santuario del Señor de las Tres Caídas, o conocida como la Parroquia de San Lucas. Vamos para adentro, vamos a leer el Evangelio. Y bueno, yo creo que nos va a salir más barato que te quedes con nosotros y termines viendo el programa que ponerte a pensar en la factura de la luz, que mejor no pensarlo, ¿no? Venga, vámonos para adentro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues estamos hoy alrededor de la luz y de la sal. Estamos con el Sermón de la Montaña, ¿vale? Son los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, ¿vale? Es como el discurso inaugural o el programa de lo que Cristo viene a traer, a hablarnos del reino de los cielos. Pues nos cuenta quién es Él, quién es Dios, quiénes somos nosotros, esto del reino de los cielos, de qué va, en fin. Así que hoy hemos empezado con este vídeo sobre la luz. No sé si os acordáis, hace un tiempo que estaba... Bueno, a ver, la luz es que no ha estado barata nunca, pero sí es verdad que hubo un momento que estaba muy el precio de la luz para arriba, para abajo, y bueno, ya hemos cogido un vídeo que, como decía antes, a mí por mucho que me lo expliquen, se me sigue haciendo caro. Pero es uno de los ejemplos que ha utilizado Jesús, la sal y la luz. Y lo primero que tendríamos que decir de la sal y de la luz es que tiene varios elementos comunes. ¿Qué sucede? La sal y la luz tienen una medida justa, ¿vale? Aquí vemos en estas iglesias, pues se busca una iluminación, que no sea tampoco mucho, que no sea tampoco demasiado poco, la justa, ¿vale? Para que te cree pues, un ambiente de oración en una iglesia. A ver, esto no es un quirófano, ¿no? Tampoco tienes que tener unos focos, ni tampoco es un estadio de fútbol. Entonces, según el sitio, ¿vale? Pues tiene que haber la medida justa. Y lo mismo sucede con la sal, que si hay demasiada sal, pues no te puedes comer la comida, pero si es que hay demasiada poca, pues como que eso tampoco, ¿no? Entonces, la sal y la luz tienen una medida justa. Así que esto, pues, tira por tierra, pues, todos aquellos que quieren ver en la fe, o, pues eso, o quieren convertir la fe, pues en un triunfo o en algo pues como de eficacia donde pues sí, puede ser que vengamos de una época en la que todo el mundo era cristiano o a lo largo de los 2000 años de la Iglesia ha habido momentos en los que todo el mundo era cristiano, ¿vale? Pero no quiere decir que eso es lo que debe ser. Y si nuestras iglesias se quedan más vacías, no tenemos por qué asustarnos porque la sal
el punto o la luz no es que sea mucha o poca, sino que tiene que ser lo que tiene que ser. Si cogiéramos esta iglesia y la llenáramos de focos, de reflectores, pero estuvieran las bombillas fundidas, pues no serviría. No haría nada. Y lo mismo si tenemos muchísima sal, pero sal que no sala, o algo que es como sal, parece sal, pero no es sal, pues tampoco. O sea, no es cuestión de cantidad, ¿vale? Lo típico que decimos muchas veces, esto de la fe no es cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿vale? Así que, una vez dicho eso, ese es el primer elemento. Y luego también es cierto que la sal y la luz no existen para sí mismas. De hecho, un foco, si cumple su misión, tú no te puedes quedar mirándolo, porque ninguna lámpara, por muy bonitas que sean esas lámparas de cristalitos de los palacios, etcétera, una lámpara no es un cuadro, ¿no? El cuadro está hecho para que tú lo veas, te admires de su belleza, una estatua, algo, pero es que una lámpara no está hecha para ser admirada, sino que tiene una función. Lo mismo la sal, tiene una misión. O sea, nadie se come la sal a cucharadas. Bueno, a ver, no lo sé si habrá alguien que lo haga, pero creo que no, ¿vale? Entonces, quedamos que sal y luz tienen una medida justa, ni mucho ni poco, casi si me apuras se nota más su ausencia que su presencia, ¿vale? Y luego también que es una misión. Pues vamos a ver que los cristianos estamos llamados a ser sal y luz. Vamos a empezar con la sal, ¿vale? La sal tiene distintas funciones. Vamos a hablar de la sal propiamente dicha, tiene la misión de que las cosas sepan a lo que son y tengan el sabor que deben tener, pero luego también la sal se utiliza para... ¡ay! Se me ha ido. Para evitar la corrupción, para conservar... ¡Uy! Que no me sale la palabra. Para conservar las cosas. En la época en que no había neveras, pues el pescado se salaba para que no se pudriera, la carne se salaba para que no se corrompiera. Entonces, digamos que da sabor, evita la corrupción y luego también incluso pues podría para curar, ¿no? Como pues eso, para las cosas, los cortes, etcétera, ¿vale? Pues eso escuece y sabemos que yo me acuerdo cuando decían lo que escuece cura, eso te decían, pues yo no sé si te lo decían para que te consolaras cuando eras pequeño, pero está claro que la sal, los cristianos estamos llamados a ser sal. Y en ese sentido es cierto que la fe implica pues eso, una conservación pues para que las cosas no se corrompan, ¿no? Es cierto que quizá hay muchas personas que no son conscientes de que nuestra cultura, nuestra sociedad, los valores tienen un fundamento que es la moral cristiana y es lo que hace que la fe de los cristianos haga que no se corrompa la moral. O dicho de otra forma, quita a Dios de la sociedad y tenemos lo que tenemos. Muchas veces nos echamos la mano a la cabeza y decimos, pero es que, ¿cómo es posible? Pues la corrupción, la gente que roba, los asesinatos, la degeneración de la gente, o sea, vale, muy bien, has quitado a Dios, pues no hay nada que lo conserve y que evite que se corrompa, ¿no? Pero sí es verdad que hay un detalle, la sal cumple su misión de dar sabor muriendo y desapareciendo. Es verdad que con todo esto de la pandemia, hemos dado un salto a la palestra pública de las redes sociales, pues un montón de curas, de monjas, hay canales de todo tipo, este es uno, ¿vale? Pero estamos llamados a cumplir nuestra misión desapareciendo, o sea, no somos una finalidad en nosotros mismos, o sea, la Iglesia no es una finalidad en sí misma y de hecho eso es lo que sería el proselitismo, que la gente venga y se llene la Iglesia para sostener la Iglesia o mantener la Iglesia como si esto fuera una estructura que necesita gente para existir. Nada más lejos. Cristo piensa en la sal, o sea, tú, siendo lo que tienes que ser, das sabor desapareciendo, muriendo, dando tu vida por el otro. ¿Para qué? Para que la patata sepa a patata, el huevo sepa a huevo, necesita que le eches sal. Así que hay que morir para que otros vivan. Y si nos vamos a la luz, 3/4 de lo mismo. La luz no es una finalidad en sí misma, es una misión, existe para iluminar. Podemos poner un ejemplo de un faro, ¿vale? El faro de un peñasco que está al lado del mar, pues, oye, está indicando, oye, al barco, ten cuidado que aquí hay rocas, ¿no? O si nos vamos a algo más cercano aquí, a la zona de Jerez, pues todos los que tenemos cerca, pues Chipiona, el faro de Chipiona que marca la entrada del río Guadalquivir para que los barcos entren sin encallarse en todas las lenguas de tierra que hay por debajo y para que no se queden encallados. Pero si os fijáis, el faro no mueve los barcos. El faro está donde tiene que estar y es lo que tiene que ser. Y ahí
es la misión del cristiano. O sea, tú, no sé si eres creyente, como no sabemos quién está al otro lado de la pantalla, pues nosotros grabamos y lanzamos, ¿no? Si tú eres cristiano y estás en tu sitio de trabajo y eres luz, ¿qué tienes que hacer? ¿Darle discursos a la gente, contarle lo que tiene que hacer? No, tienes que ser lo que tienes que ser y estar donde tienes que estar. Cuando todo el mundo, como digo yo, nos juntamos para criticar, para tal, si hay un cristiano y no participa, ser diferentes o ser lo que tienes que ser simplemente, ¿vale? O sea, amar a tu mujer. ¿Qué tengo que hacer yo para hablar del amor? Pues que la gente vea que amas a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tu familia. Eso, ser lo que tienes que ser y estar donde tienes que estar, así de sencillo. Y eso hará que la gente se tenga que posicionar. Ya lo hablaremos en otro capítulo porque el Sermón de la Montaña da para mucho. Puede ser que la luz moleste, lo mismo que la sal, y ya voy concluyendo para retomar los dos, porque hay un tercer elemento, y es que la sal y la luz puede molestar para aquellos que pues, no quieren vivir y prefieren la oscuridad, y la luz me molesta. Y también Jesús lo hablará en el Sermón de la Montaña, no hay que tener miedo a la persecución, a ser motivo de, pues eso, de discrepancia, de que no seas más de lo mismo, pero bueno, Jesús tampoco ha venido a ser más de lo mismo, ¿no? Así que bueno, señores, esto va así. O sea, aquellos que venís a las parroquias pensando que esto de la fe es para mí, para mi paz espiritual, pues nada más lejos. Sal y luz tienen una misión: dar la vida, iluminar a los hombres, que la vida de las personas tenga sentido, porque Cristo ha dado sentido a la tuya. Y puedes entregar la vida porque gratis la recibiste y gratis la puedes dar. Que así sea. Topamos con la Iglesia y seguimos y continuamos, ¿vale?, en este hilo conductor de la audiencia general del Santo Padre de cada miércoles, esa pequeña catequesis que está haciendo repasando todos los documentos del Concilio Vaticano II. Ya lo dijimos en su día, que esto nos iba a dar para mucho. Pero mira, tienes dos opciones: sentarte y leerte todos los documentos del Concilio Vaticano II, o seguirnos cada semana y escuchar lo que el Papa dice. Hoy está con la Dei Verbum, la Constitución dogmática sobre la palabra de Dios, y enfoca o coge ese pedacito donde nos habla, la Dei Verbum, de Jesucristo, que realmente es lo que Dios se ha comunicado a través de Jesucristo. ¿Y qué nos ha dicho? Pues vamos a repasarlo. Venga, no te lo pierdas. Continuamos con las catequesis sobre la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II sobre la divina revelación. Hemos visto que Dios se revela en un diálogo de alianza en el que se dirige a nosotros como amigos. Se trata entonces de un conocimiento relacional que no solo comunica ideas, sino que comparte una historia y llama a la comunión en la reciprocidad. El cumplimiento de esta revelación se realiza en un encuentro histórico y personal en el cual Dios mismo se entrega a nosotros, haciéndose presente, y nosotros nos descubrimos conocidos en nuestra verdad más profunda. Dice el documento: Es lo que sucedió en Jesucristo. Dice el documento: la verdad íntima acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda revelación. Jesús nos revela al Padre involucrándonos en su propia relación con Él. En el Hijo enviado por Dios Padre, los hombres tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Llegamos pues al pleno conocimiento de Dios entrando en la relación del Hijo con su Padre en virtud de la acción del Espíritu.
Así lo atestigua, por ejemplo, el evangelista Lucas cuando nos cuenta la oración de júbilo del Señor. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Grazie a Gesù conosciamo Dio come siamo da Lui conosciuti. Gracias a Jesús conocemos a Dios del mismo modo en que conocemos y somos conocidos por Él. En efecto, en Cristo Dios se nos ha comunicado a sí mismo y al mismo tiempo nos ha manifestado nuestra verdadera identidad de hijos, creados a imagen del Verbo. Este Verbo eterno ilumina a todos los hombres, revelando su verdad en la mirada del Padre. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará, dice Jesús. Y añada que el Padre conoce bien nuestras necesidades. Jesucristo es el lugar en el cual reconocemos la verdad de Dios Padre, mientras nos descubrimos conocidos por Él como hijos en el Hijo, llamados al mismo destino de la vida plena. San Pablo escribe: cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo para hacernos hijos adoptivos, y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, Padre. Jesucristo è il rivelatore del Padre con la propria umanità. Por último, Jesucristo es revelador del Padre con su propia humanidad, precisamente porque es el Verbo encarnado que habita entre los seres humanos. Jesús nos revela a Dios con una verdadera e íntegra humanidad. Por eso, dice el concilio, ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos. Finalmente, con el envío del Espíritu de verdad completa de revelación. Para conocer a Dios en Cristo debemos acoger su humanidad integral. La verdad de Dios no se revela plenamente cuando se le quita algo a lo humano, así como la integridad de la humanidad de Jesús no disminuye la plenitud del don divino. Es la humanidad integral de Jesús la que nos revela la verdad del Padre. E a convocarci non sono soltanto la morte e la risurrezione di Gesù. Lo que nos salva y nos convoca no solo es la muerte y la resurrección de Jesús, sino su persona misma, el Señor que se encarna, nace, sana, enseña, sufre, muere, resucita y permanece entre nosotros. Por eso, para honrar la grandeza de la encarnación, no basta con considerar a Jesús como el canal de transmisión de verdades intelectuales. Si Jesús tiene un cuerpo real, la comunicación de la verdad de Dios se realiza en ese cuerpo, con su manera propia de percibir y sentir la realidad, con su manera de habitar el mundo y de atravesarlo. El mismo Jesús nos invita a compartir su mirada sobre la realidad. Miren los pájaros del cielo, dice. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos?
Hermanos y hermanas, siguiendo hasta el final el camino de Jesús, llegamos a la certeza de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Si Dios está con nosotros, escribe San Pablo, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, no nos concederá con Él toda clase de favores. Gracias a Jesús, el cristiano conoce a Dios Padre y se abandona a Él con confianza. Bueno, vamos a repasar las redes y, bueno, antes que nada, no sé si conocéis a este señor. Este señor se llama San Nicolás de Bari. ¿Cómo te quedas si te digo que este es el verdadero Papá Noel o el verdadero Santa Claus? Por eso veis el rojo y el blanco, San Nicolás. Es el... Bueno, de aquí derivó a Papá Noel, pobrecito mío, si levantara la cabeza y vieran lo que lo han convertido, en fin. Si no lo digo, reviento. Total, que estábamos repasando las redes. Entonces, estamos compartiendo con todos vosotros cada semana pues algún vídeo de este canal de Una Gran Familia, este canal que ha hecho una familia misionera en la zona en Estonia, entonces uniendo personajes de la Biblia y el día a día pues, de una familia que seguramente habrá sido la suya o puede ser la tuya. Y vamos a ver, pues bueno, la historia del profeta Daniel, ¿te la sabes? ¿Te suena? ¿Qué le pasó? ¿Qué no le pasó? Bueno, quédate, míralo y saldrás de dudas. Oscuridad. Un rugido atraviesa el silencio. El resplandor de una antorcha revela los muros de piedra. Los ojos brillantes de los leones iluminan la penumbra. En medio del foso, un hombre de rodillas, calmado, orando. No huye, no suplica, solo confía. Cuando ser fiel a Dios significa enfrentarte a la muerte. Cuando toda una sociedad te exige que vivas como ellos. ¿Qué eliges? ¿Ceder o permanecer fiel? Así comienza la historia de Daniel, un hombre que eligió ser fiel, aunque el precio fuera su vida. Emma entró en casa con el ceño fruncido, tiró la mochila al suelo y cruzó los brazos. «No es justo», dijo. «Todos mis amigos tienen móvil y yo no». Sara se sentó a su lado en el sofá. «Emma, sabemos que lo deseas, pero un móvil no es un juguete. A tu edad puede ser muy peligroso». Daniel levantó la voz con calma. «Con un móvil puedes ver cosas que todavía no entiendes. Puedes compararte con otros todo el tiempo. Puedes perder tu alegría y tu mente todavía está creciendo». Emma bajó la mirada y murmuró: «Entonces siempre voy a ser diferente a los demás». El padre suspiró. «Sí, hija, pero diferente no significa menos. Significa que hemos decidido educarte de otra manera. Una educación distinta, por amor a ti». Emma levantó la vista, todavía confundida. «¿Y alguien más ha vivido algo así?». Daniel sonrió y respondió: «Claro que sí. Hubo un hombre que eligió ser fiel a Dios, aunque eso lo hiciera distinto de todos los demás. Ese hombre fue Daniel, y esta es su historia». Babilonia, la ciudad más poderosa de su tiempo. Murallas inmensas, templos llenos de ídolos, calles abarrotadas de comercio y orgullo. Allí vivía Daniel, un extranjero llevado cautivo desde joven. Pero no era un hombre cualquiera. Daniel tenía un espíritu superior, sabiduría, honestidad, una fe inquebrantable. El rey Darío lo observó, lo probó y lo admiró tanto que pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero la fidelidad siempre despierta envidia. Los demás gobernadores no soportaban verlo prosperar. Se reunieron en secreto y dijeron: «Este hombre no falla en nada, no se corrompe, no se vende. Solo hay un punto débil, su fe». Entonces tramaron un plan, se presentaron ante el rey y lo llenaron de halagos. «Oh rey, firma un decreto. Durante 30 días nadie podrá orar a ningún dios, excepto a ti». Darío, halagado, aceptó. Selló el decreto con su anillo real, una ley que ni él mismo podía revocar. Cuando Daniel lo supo,
sintió el peso del decreto. Podía callar, podía orar en secreto, podía ceder y ser como los demás, pero la fidelidad no se negocia. Subió a su casa, abrió las ventanas hacia Jerusalén y, como siempre lo hacía, se arrodilló 3 veces al día para orar a su Dios. Los conspiradores lo espiaban, lo vieron arrodillado y corrieron a acusarlo. Darío escuchó la acusación y en ese instante entendió la trampa. El rey se angustió profundamente. Pasó todo el día buscando una manera de salvar a Daniel. Consultó a sus consejeros, revisó las leyes, intentó encontrar un resquicio, pero no lo halló. La ley no podía revocarse. Al caer la tarde, no tuvo opción. Con tristeza dijo: «Que Daniel sea arrojado al foso de los leones, tu Dios, al que sirves continuamente. Él te libre». La piedra fue corrida. Daniel fue lanzado al vacío. Los rugidos estremecieron la cueva. Los leones se acercaron. Sus fauces se abrieron. Todo parecía perdido. Pero Daniel no gritó, no huyó, se arrodilló y oró. Entonces una luz descendió en medio del foso. Un ángel de Dios apareció y los leones quedaron en silencio. Sus bocas fueron cerradas. Uno de ellos se tumbó a los pies de Daniel como un guardián. Mientras tanto, el rey Darío pasó la peor noche de su vida. No quiso comer, no quiso música, no quiso compañía. Toda la noche pensó en Daniel, en su inocencia y en su fidelidad. Al despuntar el alba, Darío corrió hacia el foso y gritó con desesperación: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido salvarte tu Dios?». El silencio se hizo eterno, y de pronto una voz clara respondió desde dentro: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Estoy vivo, porque fui hallado inocente ante él y ante ti». El rey se llenó de alegría. Mandó sacar a Daniel, y vio que no tenía ninguna herida, porque había confiado en su Dios. Entonces Darío dio otra orden. Los hombres que habían acusado a Daniel injustamente fueron arrojados al foso, y esta vez los leones los devoraron antes de tocar el suelo. Ese día, el rey proclamó ante todo el reino: «El Dios de Daniel es el Dios vivo. Su reino nunca será destruido. Él salva y libra». Así Daniel prosperó todavía más, porque había confiado en el Señor. Emma escuchaba en silencio. Por primera vez lo entendía. Un móvil a los 7 años no era un regalo. Era un foso lleno de leones invisibles. La comparación, la adicción, la soledad. Un niño no necesita entrar en ese foso tan pronto. Hay un tiempo para crecer, un tiempo para aprender, un tiempo para ser protegido. Emma levantó la mirada y con los ojos brillantes susurró: «Entonces, no tener lo mismo que los demás también puede ser una forma de ser fiel». Su padre sonrió y respondió con calma: «Exacto. La fidelidad no se mide en lo que hacen todos, sino en lo que eliges hacer tú, aunque cueste, aunque duela, como Daniel». Entonces la familia se abrazó, y en ese abrazo comprendieron que ser distintos al mundo era el mayor regalo cuando se hacía por amor. La historia de Daniel en el foso de los leones nos recuerda que la fidelidad tiene un precio, que ser diferente no siempre es fácil, pero también muestra que Dios honra a los que deciden permanecer fieles. El mismo Dios que cerró la boca de los leones es el que hoy protege a quienes confían en Él. Bueno, pues dejamos aquí nuestro programa de hoy y efectivamente ya os habéis dado cuenta que esto no es cuestión de que esto sea más difícil todavía, ni de imponer cargas, ni de hacer pues grandes cosas ni grandes obras. Simplemente es que, oye, si Dios existe y te da su gracia, pues quizá puedes empezar a vivir cosas que humanamente serían imposibles. Y eso en temas donde todo el mundo lo ve, para ser, pues eso, testimonio pues de la fuerza de Dios. Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Si nos estáis viendo por Mira Televisión, o nos despedimos hasta el próximo vídeo. Si estás viendo en alguna de las plataformas en las que estamos presentes en Vaya Usted con Dios, en Facebook, en TikTok,
en Instagram o en YouTube, que es donde tenemos todo el archivo de más de 1400 vídeos. Así que nos vemos cuando queráis, ¿vale? Hasta la próxima. Nos despedimos y agradecemos a la parroquia de San Lucas que nos ha abierto estos días para grabar. Que nada, lo dicho, que vaya usted con Dios.